Detente un momento. Antes de que tu mente busque la siguiente distracción, antes de que tus ojos salten a otra pestaña o tu mano busque instintivamente el teléfono, observa ese flujo incesante de luces frente a ti. Ese tráfico que ves en pantalla no es solo una aglomeración de metal, cristal y asfalto. Es la representación física, tangible y ruidosa de la civilización que hemos construido, una procesión de almas en movimiento perpetuo que han olvidado el arte de estar presentes. Pero hay un tráfico mucho más peligroso, uno que no hace ruido externo pero que está devastando tu capacidad de ser un hombre libre, el tráfico de tu propia conciencia. Habitamos un paisaje digital que no es neutral. No es una simple herramienta que usamos a nuestra conveniencia, es un entorno diseñado con una precisión neurocientífica aterradora para fragmentar el alma humana. Estamos viviendo el gran saqueo. En siglos pasados, los imperios luchaban por territorio, por oro, por especias. Hoy, la guerra es por tu atención. Tu capacidad de enfoque es el recurso natural más valioso del planeta, más que el petróleo, más que el litio. Y como cualquier recurso valioso, está siendo cosechado de forma industrial por algoritmos que no descansan, que no duermen y que no tienen moral. Cada vez que desbloqueas tu pantalla sin un propósito claro, cada vez que cedes al impulso del scroll infinito, estás entregando tu soberanía cognitiva. Nos han vendido la narrativa de la hiperconectividad como una bendición, pero lo que hemos obtenido es una dispersión patológica. El hombre moderno es un ser astillado. Su voluntad ha sido secuestrada por mecanismos de recompensa variable que hackean su sistema de dopamina, convirtiendo al guerrero, al creador y al líder en un simple consumidor de estímulos irrelevantes. El estoicismo, esa filosofía de acero que forjó a los hombres más poderosos de la historia, nos enseña que la libertad comienza con una distinción fundamental, la dicotomía del control. Epicteto decía que el hombre sabio debe saber que depende de él y que no. El diseño de las redes sociales no depende de ti. Los algoritmos de retención no dependen de ti. Pero la puerta de entrada a tu mente, el guardián de tu atención, sí depende de ti. Sin embargo, ese guardián ha sido sedado. Hemos permitido que el ruido del mundo sature nuestra ciudadela interior, dejando nuestras defensas bajas y nuestra claridad nublada por una neblina de información basura. Recuperar esta claridad no es un simple ejercicio de bienestar o un consejo de autoayuda barato. Es una necesidad de supervivencia espiritual. Un hombre que no puede controlar hacia dónde dirige su mirada es un hombre que, en última instancia, no puede controlar su destino. La masculinidad, en su sentido más arquetípico y profundo, requiere visión. El cazador necesitaba enfoque, el guerrero necesitaba presencia, el arquitecto necesitaba visualización. Si pierdes la capacidad de sostener un pensamiento profundo durante más de 30 segundos, has perdido la herramienta más básica para construir un legado. Piensa en la arquitectura de tu cerebro. Millones de años de evolución nos prepararon para responder a señales de peligro o de oportunidad en el entorno natural. Hoy, esas mismas señales son explotadas por ingenieros de software para mantenerte cautivo. La luz azul de tu pantalla es el nuevo fuego que nos hipnotiza, pero a diferencia del fuego de nuestros ancestros, este no nos da calor ni protección, nos consume desde adentro. La dopamina barata ha reemplazado a la satisfacción del logro real. Hemos cambiado el orgullo de construir algo con nuestras manos y nuestra mente por la gratificación instantánea de un like o un vídeo de 10 segundos. Este es el diagnóstico de nuestra era, una fragmentación del yo. Cuando tu atención está dividida en 1000 pedazos, tu poder se diluye. Un rayo láser puede cortar el acero porque concentra toda su energía en un solo punto, una luz difusa apenas ilumina la habitación. Tu vida, en este momento, es esa luz difusa. Estás desperdiciando tu potencia masculina en 1.000.000 de direcciones que no te pertenecen. Estás alimentando el imperio de otros mientras el tuyo propio yace en ruinas, descuidado, cubierto por la maleza de la distracción. El estoicismo no nos pide que nos retiremos del mundo, sino que construyamos una fortaleza dentro de él. Marco Aurelio, mientras gobernaba el imperio más vasto de su tiempo y lidiaba con pestes y guerras, escribía para sí mismo: tengo el poder de no permitir que nada de esto afecte mi alma. Él entendía que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en la facultad de juicio. Hoy, esa facultad está bajo un asalto constante. El ruido digital es el nuevo bárbaro que intenta saquear tu paz mental. En este ensayo visual, no vamos a hablar de cómo ser más productivos para el sistema. Vamos a hablar de cómo ser más soberanos para nosotros mismos.
Vamos a aplicar una cirugía del espíritu, extrayendo los tumores de la compulsión y reemplazándolos por la prótesis de la disciplina. Vamos a aprender a ver el tráfico de la vida sin convertirnos en parte de él. El objetivo es restaurar la claridad necesaria para que vuelvas a ser el arquitecto de tu realidad. Porque un hombre que recupera su atención, recupera su vida entera. Mira de nuevo esas luces en el tráfico. Cada una representa a alguien que probablemente está sumergido en ese mismo ruido. La diferencia es que tú te has detenido a observar el mecanismo de la trampa. Y el primer paso para salir de una celda es reconocer que las paredes existen. Bienvenido a la reconstrucción de tu fortaleza interna. Bienvenido al fin del gran saqueo. Para reconstruir la fortaleza, primero debemos entender cómo fue demolida. No fue un ataque frontal, sino un asedio silencioso a tu sistema nervioso. La neurociencia moderna ha confirmado lo que los estoicos intuían hace 2 milenios: nuestra mente es un campo de batalla de impulsos. Lo que hoy llamamos economía de la atención es, en realidad, una ingeniería de la adicción. Cada vez que recibes una notificación, tu cerebro libera una pequeña descarga de dopamina, el neurotransmisor de la búsqueda y la anticipación. No es la recompensa lo que te mantiene encadenado, sino la promesa de ella. Es el mismo mecanismo que mantiene al ludópata frente a la máquina tragamonedas, esperando que la siguiente jugada sea la que le devuelva la vida. Pero para un hombre que busca la soberanía, esta dependencia es una forma de castración espiritual. Estás permitiendo que un código escrito por extraños dicte tu estado emocional y químico. Los estoicos llamaban a esto protopateia, o movimientos primarios del alma. Son esas reacciones automáticas que surgen antes de que la razón intervenga. El sistema digital está diseñado para mantenerte atrapado en esa zona de reacción primaria, impidiendo que asciendas al nivel de la proairesis, la facultad de decisión racional que nos hace humanos. ¿Cómo aplicamos el filtro estoico aquí? Epicteto nos decía que nada es tan importante como la preservación de nuestra propia facultad de juicio. Si entregas tu cuerpo a cualquiera que pase por la calle, lo considerarías una tragedia. Entonces, ¿por qué entregas tu mente a cualquier estímulo que aparece en tu pantalla? Cada pedazo de ruido algorítmico que dejas pasar sin filtro es un virus que infecta tu ciudadela interior. La disciplina estoica no es simplemente decir no al teléfono, es decir sí a la integridad de tu propia conciencia. Imagina que tu atención es un recurso finito, como el agua en un desierto. Si la dispersas en la arena, no florecerá nada. Pero si la canalizas hacia un solo árbol, ese árbol crecerá fuerte y te dará sombra. El mundo moderno quiere que riegues la arena. Quiere que tu energía se evapore en polémicas absurdas, en envidias digitales y en el consumo de vidas ajenas que no aportan nada a la tuya. El filtro estoico actúa como un dique. Es la capacidad de decir, esto no es para mí. Esto no sirve a mi propósito. Esto es ruido. Al recuperar este filtro, empiezas a notar algo aterrador: la mayoría de tus pensamientos no son tuyos. Son ecos de lo que has consumido. Eres un mosaico de fragmentos de publicidad, opiniones de terceros y tendencias de corto plazo. Reclamar tu soberanía cognitiva significa limpiar ese mosaico hasta que solo quede el mármol desnudo de tu propia esencia. Es un proceso doloroso porque implica soltar la seguridad que da el ruido constante. El silencio es el espejo donde se ve el alma, y muchos hombres hoy en día tienen pavor a lo que ese espejo les pueda mostrar. Pero es en ese silencio, en esa desconexión forzada de la red, donde el carácter masculino vuelve a endurecerse. El carácter no se forja en la comodidad del entretenimiento perpetuo, se forja en la fricción de la voluntad contra el impulso. Cada vez que sientes la picazón de revisar tu dispositivo y eliges, en cambio, observar el tráfico, respirar y permanecer en tu centro, estás realizando un acto de resistencia heroica. Estás entrenando a tu sistema nervioso para que responda a ti, y no a la señal de un servidor externo. La fortaleza interior no es una metáfora poética, es una realidad neurológica. Al negarte a ser fragmentado, estás fortaleciendo la corteza prefrontal, el asiento de la voluntad y el mando. Estás dejando de ser un organismo reactivo para convertirte en un hombre proactivo. El tráfico frente a ti sigue fluyendo, caótico y sin alma, pero tú te has convertido en un punto fijo. Un hombre que posee su propia atención es un hombre que posee su propia vida. Y ese es el primer paso para liderar cualquier cosa fuera de ti mismo. Hemos analizado el saqueo y hemos identificado el filtro.
Ahora debemos dar un paso hacia un territorio que el hombre moderno evita a toda costa, la quietud absoluta. Observa de nuevo ese tráfico constante. Lo que ves es una huida. Cada conductor, cada pasajero, cada persona sumergida en su dispositivo mientras se desplaza, está escapando de algo. Escapan del silencio. Escapan del vacío. Escapan de la aterradora posibilidad de encontrarse a solas con sus propios pensamientos sin ninguna interrupción externa. En nuestra era, el aburrimiento ha sido erradicado, y con él, se ha extinguido la incubadora de la genialidad. El sistema digital nos ha condicionado para sentir una ansiedad física ante la falta de estímulo. Si tienes que esperar 5 minutos en una fila, tu mano busca el teléfono. Si te quedas solo en una habitación, enciendes una pantalla. Esa incapacidad de estar quieto no es una preferencia, es una patología de la voluntad. Es el síntoma de una mente que ha perdido su centro y que necesita desesperadamente que el ruido exterior le diga quién es y qué debe sentir. Los estoicos, y específicamente Séneca en sus cartas, hablaban a menudo de la asclepia, o la tranquilidad del alma. Él afirmaba que nada es tan propio del hombre sabio como la capacidad de permanecer en un solo lugar y en compañía de sí mismo. La quietud deliberada es, en esencia, un altar. Es un espacio sagrado que construyes dentro de tu día donde el algoritmo no tiene jurisdicción. No es una meditación pasiva para relajarse, es una confrontación activa con tu propia existencia. Cuando apagas el ruido, lo primero que surge no es la paz, sino el caos acumulado. Aparecen las ansiedades que habías enterrado bajo capas de vídeos cortos, aparecen las dudas sobre tu propósito que habías silenciado con música incesante, aparecen los deseos no realizados que habías anestesiado con dopamina barata. Este es el abismo del yo. La mayoría de los hombres retroceden ante este abismo y vuelven corriendo al refugio del scroll infinito. Pero el hombre soberano sabe que solo cruzando ese abismo se encuentra la claridad real. La quietud es el fertilizante del liderazgo. Un líder que no puede tolerar el silencio es un líder que tomará decisiones basadas en el miedo o en la presión social, no en la visión interna. Para liderar a otros, primero debes ser capaz de gobernar el reino de tus propios pensamientos cuando no hay nadie mirando. El silencio te obliga a integrar tus fragmentos. Te obliga a escuchar la voz de tu propia intuición, esa voz que ha sido ahogada por los gritos de 1000 extraños en la red. Imagina que tu mente es como un lago. El ruido digital es una tormenta constante que agita la superficie, levantando lodo y ocultando el fondo. En ese estado, es imposible ver la verdad. Solo cuando la tormenta cesa y el agua se queda inmóvil, el lodo se asienta y puedes ver la profundidad del lago. Ahí, en el fondo, es donde residen tus verdaderos valores, tus metas a largo plazo y la fuerza necesaria para ejecutarlas. Sin esa transparencia, solo estás reaccionando a las ondas en la superficie. Debemos aprender a cultivar lo que yo llamo la soledad soberana. Existe una diferencia fundamental entre estar solo y sentirse desolado. La desolación es la carencia de los demás, la soledad soberana es la plenitud de uno mismo. Un hombre que se basta a sí mismo para estar bien es un hombre invencible. No puede ser chantajeado emocionalmente por la validación externa, porque su validación proviene de la observación directa de su propio carácter en el espejo del silencio. Mira el tráfico una vez más. Imagina que cada una de esas luces es una mente que huye del silencio. Tú, al permanecer aquí, escuchando estas palabras y permitiendo que el tiempo pase sin la necesidad de un nuevo estímulo visual complejo, estás rompiendo la cadena. Estás construyendo un altar a la quietud en medio del mercado del ruido. Estás reclamando el derecho a aburrirte, a pensar, a divagar y, finalmente, a llegar a conclusiones que sean genuinamente tuyas. La claridad masculina no es algo que se encuentra, es algo que se destila. Y la destilación requiere tiempo y calor constante, sin interrupciones. Cada minuto que pasas en quietud deliberada es un minuto donde tu cerebro se reconfigura. Las vías neuronales de la atención profunda se fortalecen. La capacidad de discernir entre lo urgente y lo importante se agudiza. El hombre que puede sostener la mirada al vacío sin parpadear es el hombre que, eventualmente, podrá sostener la mirada a cualquier desafío que la vida le presente. No temas al vacío. El vacío es el espacio donde se crea todo lo que tiene valor. Los imperios se diseñan en el silencio de una tienda de campaña, no en el bullicio de la plaza pública. Las grandes obras de arte nacen de la lucha solitaria con la materia, no de la reacción a las tendencias del momento.
Al elegir la quietud sobre la compulsión, estás eligiendo el camino del creador sobre el camino del consumidor. Estás dejando de ser una hoja llevada por el viento del algoritmo para convertirte en la montaña que el viento no puede mover. Este bloque de tiempo es tu entrenamiento. Si sientes la urgencia de terminar, de buscar algo más, observa esa urgencia. No la juzgues, solo obsérvala. Es el síntoma de tu adicción intentando recuperar el control. Permanece en tu centro. Respira. Mira el flujo del mundo exterior y date cuenta de que tú no eres ese flujo. Tú eres el observador. Tú eres el soberano. Y en el altar de tu quietud, tú eres la única autoridad legítima. Aquí tienes el bloque 4. Este segmento es el más práctico y directo, diseñado para que la voz de Álvaro suene como un general dando órdenes tácticas a su ejército. Con aproximadamente 1,200 palabras y a una velocidad de 0.85x, cubrirás entre 8 y 10 minutos adicionales. Bloque 4. El ayuno de dopamina y la guerra de guerrillas mental, 12:32:00 aproximadamente. Entender la teoría es el primer paso, pero el estoicismo no es una filosofía de biblioteca, es una filosofía de campo de batalla. De nada sirve reconocer que tu alma está siendo saqueada si no estás dispuesto a empuñar el arma de la disciplina para defenderla. Mira de nuevo ese flujo de tráfico. Cada vehículo sigue una ruta trazada, una inercia que es difícil de romper. Tu mente funciona igual. Has creado surcos neuronales profundos que te llevan mecánicamente hacia la distracción. Para romper esos surcos, necesitamos lo que yo llamo la guerra de guerrillas mental y el ayuno de dopamina. La dopamina no es el enemigo, es el mensajero. Pero en el paisaje digital, el mensajero ha sido corrompido. Se te ha condicionado para buscar la recompensa antes del esfuerzo. El hombre soberano invierte esa ecuación. El ayuno de dopamina no es una tortura medieval, es una limpieza de los receptores de tu voluntad. Significa declarar zonas de exclusión total en tu vida. Significa que, durante periodos deliberados, cortas el suministro de estímulos fáciles para que tu cerebro vuelva a valorar lo difícil, lo lento y lo profundo. Imagina que tu dieta mental es como tu dieta física. Si solo comes azúcar procesada, tu cuerpo se debilita, se inflama y pierde su potencia. El contenido basura, los vídeos de 10 segundos y las polémicas efímeras son el azúcar procesada del espíritu. Te dan un pico de energía falsa seguido de un colapso de la atención. Para recuperar la claridad masculina, debes pasar a una dieta de alimentos densos, libros que requieren esfuerzo, conversaciones que exigen presencia, proyectos que demandan horas de concentración ininterrumpida. Si no puedes leer 10 páginas de un libro denso sin sentir la urgencia de revisar una notificación, no eres un hombre libre, eres un organismo condicionado. La guerra de guerrillas comienza con la arquitectura de tu entorno. Un estoico no confía ciegamente en su fuerza de voluntad, porque sabe que la voluntad es un recurso agotable. El estoico inteligente diseña su entorno para que la virtud sea fácil y el vicio sea difícil. Si dejas que tu teléfono duerma junto a tu cama, has perdido la primera batalla del día antes de abrir los ojos. Estás permitiendo que las prioridades de otros, noticias, correos, redes sociales, invadan tu mente en el momento de mayor vulnerabilidad y potencial creativo. El primer acto de soberanía de un hombre debe ser proteger su primera hora de vigilia. Ese es el tiempo donde se fragua la visión del día. Propongo tácticas específicas y brutales. Elimina las notificaciones que no provengan de seres humanos reales. Convierte tu pantalla a escala de grises para quitarle el atractivo visual que seduce a tu cerebro reptiliano. Crea santuarios analógicos. Un escritorio donde solo haya papel, pluma y pensamiento. Un espacio donde el algoritmo no tenga cables para entrar. Cuando entras en ese espacio, entras en un estado de deep work o trabajo profundo. Es ahí, y solo ahí, donde se produce el valor real. El resto es solo ruido de oficina y teatro de productividad. Marco Aurelio decía, retírate dentro de ti mismo. Pero ese retiro es imposible si llevas el mundo entero en tu bolsillo. El ayuno de dopamina requiere que abraces el malestar del vacío. Sentirás ansiedad. Sentirás que te estás perdiendo de algo. Ese sentimiento es la señal de que la desintoxicación está funcionando. Es el síndrome de abstinencia de un esclavo que está rompiendo sus cadenas. No huyas de ese malestar, habítalo.
Es el fuego que purifica tu capacidad de enfoque. Debemos tratar la información como una sustancia controlada. Antes de consumir cualquier cosa, pregúntate, ¿esto añade claridad a mi propósito o es solo estática? La mayoría de lo que consideramos estar informados es en realidad un consumo pasivo de tragedias ajenas y opiniones irrelevantes que solo sirven para fragmentar nuestra paz. El hombre soberano prefiere la ignorancia selectiva sobre la distracción total. No necesitas saber qué está pasando en el otro lado del mundo en tiempo real si eso te impide saber qué está pasando en tu propia alma y en tu propia familia. La claridad masculina es una forma de austeridad. Es la capacidad de decir, no, a 1000 cosas buenas para decir, sí, a la única cosa grandiosa. Mira el tráfico frente a ti, es el resultado de 1000 deseos pequeños chocando entre sí. Tu vida no puede ser así. Tu vida debe ser un vector, una flecha lanzada con intención hacia un objetivo claro. Y para que la flecha vuele recto, el arquero debe estar inmóvil, su respiración debe ser pausada y su ojo debe estar fijo en el blanco, ignorando el vuelo de los pájaros o el susurro del viento. Este ayuno no es un fin en sí mismo, es un entrenamiento. Estamos reentrenando tu capacidad de desear lo que es difícil. Estamos moviendo el dial de tu satisfacción desde el recibir hacia el lograr. Un hombre que ha recuperado su sistema de recompensa es un hombre que puede trabajar durante meses en un proyecto sin necesidad de aplausos constantes. Es un hombre que puede liderar en la oscuridad porque tiene una lámpara interna que no depende de la batería de un dispositivo. Así que, empieza hoy. No mañana, no cuando termines este vídeo. Empieza decidiendo qué territorio de tu día vas a reconquistar. Elige una hora, un espacio, una tarea. Y en ese territorio, sé el soberano absoluto. Deja que el mundo digital grite en la puerta de tu fortaleza, tú no abrirás. Estás ocupado en la labor más importante de un hombre, el cultivo de su propia excelencia. El ruido del tráfico seguirá ahí, pero tú ya no estarás atrapado en el embotellamiento. Estarás caminando por tu propia senda, con paso firme y la mirada limpia. Hemos limpiado el terreno. Hemos levantado los muros de la fortaleza y hemos silenciado el ruido de la dopamina barata. Pero una fortaleza vacía no es más que una tumba de piedra. El propósito de recuperar tu soberanía cognitiva no es simplemente disfrutar de una paz estéril, es liberar al creador que ha estado dormido bajo capas de consumo digital. Mira una vez más ese tráfico incesante. Es un flujo de consumidores, de personas que reaccionan a estímulos. Pero tú, al detenerte, te has convertido en un potencial arquitecto. La claridad masculina no es un fin en sí mismo, es el combustible de la creación. Históricamente, el hombre ha sido el ordenador del caos. Desde el primer surco en la Tierra hasta el diseño de catedrales y sistemas de leyes, nuestra función biológica y espiritual ha sido imponer una visión sobre la entropía del mundo. Pero no puedes imponer orden afuera si no tienes orden adentro. La fragmentación del alma que provoca el paisaje digital nos despoja de nuestra capacidad de ejecución. Nos convierte en observadores pasivos de las hazañas de otros, mientras nuestras propias capacidades se marchitan por falta de uso. Al recuperar tu enfoque, recuperas tu agresividad creativa. No me refiero a la violencia, sino a esa fuerza vital que empuja a un hombre a tomar una idea abstracta y materializarla en el mundo real. Cuando dejas de ser un recurso cosechado por el algoritmo, tu energía mental comienza a acumularse. Lo que antes desperdiciabas en discusiones con extraños o en el scroll infinito, ahora es una reserva de potencia pura. Esa potencia es la que te permitirá liderar tu hogar con una presencia que no se distrae, es la que te dará la ventaja competitiva en tu oficio, porque mientras el resto del mundo lucha por concentrarse 10 minutos, tú puedes operar durante horas en un estado de flujo inquebrantable. El estoicismo nos enseña que la virtud es actuar de acuerdo con nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es racional y social. Una mente clara te permite ver las necesidades de tu comunidad, de tu familia y de tu propio destino con una nitidez absoluta. Ya no estás nublado por la envidia digital o por la comparación constante. El hombre soberano no compite con las sombras proyectadas en la pared de una red social, compite con su propio potencial del día anterior. Su mirada está fija en su propia obra, no en el marcador de otros. Imagina lo que puedes construir con 4 horas diarias de enfoque profundo. En un año, eso son 1400 horas de ventaja sobre cualquiera que siga atrapado en la inercia del tráfico digital. Ese es el origen de los imperios, de los libros que cambian vidas, de las empresas que resuelven problemas reales.
claridad es poder real. Es la diferencia entre el hombre que quiere hacer algo y el hombre que hace algo. El mundo está hambriento de hombres que tengan la mirada limpia y las manos ocupadas en algo significativo. Pero este renacimiento exige una responsabilidad. No reclames tu atención para malgastarla en una nueva forma de entretenimiento más refinada. Úsala para servir a tu propósito más elevado. El liderazgo no es una posición de privilegio, es una posición de servicio que requiere una vigilancia extrema. Si eres un padre, tu hijo necesita tu atención total, no una versión de ti que está físicamente presente pero mentalmente a kilómetros de distancia, perdida en una pantalla. Si eres un creador, tu obra merece tu devoción absoluta, no los restos de tu energía después de haber sido saqueado por el ruido. La fortaleza interna que has construido debe tener una puerta abierta hacia la acción. El estoico es un guerrero de la realidad. Al recuperar tu capacidad de juicio, recuperas tu capacidad de decidir qué es lo correcto, no qué es lo popular. En un mundo que se mueve por tendencias líquidas, el hombre con una fortaleza interna es una roca. Y sobre esa roca, otros pueden construir. Te conviertes en un punto de referencia, en un pilar de orden en medio del tráfico caótico de la modernidad. Para cerrar este vídeo de forma magistral, necesitamos que el audio de Álvaro no solo termine, sino que deje un eco en la conciencia del espectador. El visual del tráfico debe volverse casi hipnótico o desvanecerse a negro mientras la voz se vuelve más pesada y final. Aquí tienes el epílogo, el manifiesto del soberano. Este texto está diseñado para ser leído con una cadencia extremadamente lenta, velocidad 0.8x en Clipchamp, y con pausas de 4 segundos entre párrafos. Cierre magistral, la última frontera, 38, 00, 40, 00 más. Voz de Álvaro, tono de máxima autoridad, pausado, profundo. Mira por última vez ese flujo de luces frente a ti. Ese tráfico es el mundo que intentará reclamarte en cuanto este audio termine. Es la inercia de una civilización que ha decidido que la distracción es su estado natural. Pero tú ya no eres una partícula más en esa corriente. Has cruzado el umbral. Has reconocido que tu atención no es un regalo, sino una propiedad privada que debe ser defendida con la ferocidad de un guerrero que protege su hogar. La verdadera fortaleza interior no se mide por lo que puedes resistir, sino por lo que te atreves a ignorar. En un siglo que glorifica la conexión total, el acto más subversivo, más masculino y más poderoso que puedes realizar es la desconexión selectiva. Es el derecho a ser inalcanzable para lo trivial. Es el deber de ser totalmente presente para lo que importa. No busques el siguiente vídeo. No busques la aprobación de un algoritmo que no sabe quién eres. La claridad que has sentido en estos minutos no es una emoción pasajera, es tu estado natural recuperado. Es el mármol de tu carácter emergiendo del lodo del ruido digital. El sistema te quiere fragmentado porque un hombre fragmentado es un hombre débil. Pero un hombre que posee su propia atención es una fuerza de la naturaleza. Al apagar esta pantalla, el silencio te recibirá. No le temas. Ese silencio es el lienzo donde escribirás tu propia historia. Es el espacio donde tus hijos verán a un padre presente, donde tus proyectos encontrarán su genio y donde tu propósito se volverá inquebrantable. La fortaleza no está hecha de piedra, está hecha de decisiones. Y hoy, has decidido dejar de ser un recurso cosechado. Levántate. Sal de la fila. Apaga el ruido. Reclama tu reino. La fortaleza es tuya. Ahora, habítala.